Excelente. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. Hoy conversaremos sobre la ciencia política en México y América Latina y para ello contamos con la presencia del doctor Fernando Barrientos del Monte, quien es doctor en ciencia política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia y el Instituto Italiano de Ciencias Humanas. Actualmente es profesor titular de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. El doctor Fernando Barrientos es tutor en el programa de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del seminario Perspectiva Democrática en el Instituto de Investigaciones Sociales de la máxima casa de estudio, así como miembro de la cátedra Francisco I. Madero del Instituto Nacional Electoral y la UNAM. Además, el doctor Fernando Barrientos es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y editor responsable de la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública. Es autor de una diversidad de artículos académicos publicados en revistas especializadas y es autor y editor de varios libros, entre los que podemos mencionar La Segunda Vuelta Electoral, Orígenes, Tipología y Efectos, Gestión Electoral Comparada y Confianza en las Elecciones en América Latina, Buscando una Identidad, Breve Historia de la Ciencia Política en América Latina. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Gracias, doctor Fernando, por haber aceptado estar con nosotros. No, muchas gracias, Anselmo. Un gusto estar contigo y con el público que nos acompaña a través de las redes. Gracias. Como el tiempo, que sé que estás muy ocupado y el tiempo es muy breve y además el tiempo también corre muy rápido en este tipo de emisión, vamos a comenzar, Fernando. Eh, Doctor Fernando, creo que habría que empezar por una pregunta que podría parecer obvia, pero que me gustaría iniciar para que el público que nos va a ver y nos va a escuchar, pues inicie con una base común de entendimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia política? Es decir, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es su método? ¿Cómo se distingue de otras disciplinas, por ejemplo, la sociología? Te escuchamos, doctor. Sí, gracias, Anselmo. Pues efectivamente es una pregunta importante porque la ciencia política es una disciplina dentro de las ciencias sociales de las más recientes. Y más recientes me refiero digamos, a una disciplina al singular. Si nos referimos a la ciencia política, habría que verlo en dos perspectivas. Desde una perspectiva plural, o digamos, sí, plural, existe lo que se le llama las ciencias políticas, que son todas aquellas em, disciplinas que estudian a la política desde su propio foco, ¿no? Entonces, las ciencias políticas es el conjunto de disciplinas que estudian a la política como una actividad. Y en cambio, la ciencia política al singular sería aquella disciplina que adopta el método científico, que tiene o que desarrolla su propio método y que tiene un objeto de estudio o un conjunto de objetos de estudio propios. Aquí la gran diferencia es que las ciencias políticas ven a la política como una variable dependiente, es decir, que es explicada por el derecho, es explicada por la sociología, es explicada por la filosofía, es explicada por la psicología, es decir, todas aquellas disciplinas que explican a la política, ¿no? La psicología política es el ejemplo más claro, por ejemplo, ¿no? Es decir, es los principios de la psicología aplicados al comportamiento político, a las conductas políticas, etcétera. El derecho constitucional, por ejemplo, es una disciplina de las ciencias políticas, pero ve a la política desde la perspectiva del derecho. En cambio, la ciencia política al singular ve a la política, que es esta actividad humana, como la variable explicativa.
es decir, aquella variable que no es igual a las otras. La política no es un comportamiento similar a la economía, no es un comportamiento similar a lo que vemos en la psicología u otras, ¿no? Es decir, la política, como decía Maquiavelo, como encontró Maquiavelo y otros, no es el único, la política tiene sus propias reglas. Entonces, a partir de esas propias reglas es que explicamos cómo la política influye en el resto de la sociedad. Entonces, esa sería. Ahora, en efecto, ese sería, digamos, lo que distingue a la ciencia política del singular de las otras formas de ver a la política. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la otra cuestión que lo debe distinguir es el método, ¿no? O la metodología científica y las técnicas científicas. Quizás si nos escuchan los estudiantes habrán visto, e incluso nosotros que hacemos investigación, sabemos que encontramos libros que dicen que hay métodos científicos y hay otros que dicen que existe técnicas, ¿no? Para algunas perspectivas existe el método científico con sus diversas variaciones y para otros hay diversos métodos científicos. Bueno, no vamos a entrar en este debate. Lo que es un hecho es que para que sea una ciencia, la ciencia política debe tener un método. Y ese es el gran dilema, o no, no es un dilema, fue su gran dilema. Durante muchas décadas, para lograr su autonomía, su independencia, para convertirse en una ciencia al singular, debió trabajar mucho en el método científico, es decir, cuál era el método adecuado para estudiar la política como una variable independiente, como una variable explicativa. Y entonces por eso, por esa razón recurríamos, y lo seguimos haciendo, recurrimos a los clásicos, recurrimos a otras disciplinas, y digamos que durante algún tiempo hasta importábamos métodos, por así decirlo, o importábamos la apropiación del método. El ejemplo más claro, ya decía yo, el derecho constitucional, ¿no? Ver a la política a partir de las reglas que nos damos, ¿no? Es cierto, las constituciones y las leyes son un producto político, son el resultado de la política, pero entonces esa visión que era la institucional, decíamos, pues habría que partir de ahí. Otra forma de haber importado métodos o técnicas, pues fue con la economía, por ejemplo, ¿no? Es decir, ver a los comportamientos políticos como veríamos a los comportamientos económicos. Pero a la par de a estos ensayos o estos intentos que también enriquecieron la disciplina, pues nos fuimos preocupando como disciplina, como ciencia, por ir construyendo un método propio. Y creo que hoy, ya en el siglo XXI, ya entrados a la tercera década del siglo XXI, podemos decir que la metodología de las ciencias sociales y en específico el método comparado es lo que le ha dado mayor consistencia a la disciplina. No me dejarás mentirlo y seguramente lo ves tú, Anselmo, con lo que investigas, con lo que vemos con otros colegas que has entrevistado, que en los últimos años la ciencia política ha tenido una fijación por la técnica y por el método, ¿no? Es decir, tenemos esto que Sartori llamaba el ansia cuantificadora. Si bien esa ansia cuantificadora pues tiene sus sesgos, puede generar problemas también, lo que es un hecho es que también nos ha permitido avanzar. Probablemente hoy la ciencia política es más especializada, tiene un conjunto de técnicas y análisis mucho mayor, con un uso más sistemático y profundo, preciso, tenemos mayor precisión y podemos decir que ya estamos a la par de una ciencia, ¿no? En el sentido de, con todo lo que significa. Tenemos un objeto de estudio, tenemos metodología, tenemos técnicas, tenemos información relevante, tenemos una comunidad que desarrolla la ciencia, tenemos nuestros grandes vacas sagradas, nuestro santoral, como diría un colega, etcétera, etcétera. Sí, me estaba acordando, Fernando, ahora que decías, evidentemente no es el espacio para entrar más a detalle, que Sartori criticaba en uno de sus textos muy conocidos, de que abundaban los libros de metodología de la ciencia política, y dice, y esos no hacen metodología, hablan
de técnicas estadísticas, ¿no? Pero bueno, Exacto. eh, tú has participado en revistas de prestigio extranjeras en el sentido de haciendo como un balance del desarrollo de la ciencia política. La pregunta que te quiero formular, Fernando, es, ¿conocemos más sobre el objeto de la ciencia política? Es decir, ¿qué avances tú puedes ubicar o señalarnos en las últimas décadas sobre la ciencia política? Sí, es una buena pregunta, porque creo yo que hay dos lecturas o tres al menos, ¿no? Yo diría, la primera es que sí, conocemos mucho más. Conocemos, por ejemplo, diversas relaciones, de diversas causalidades también, ¿no? Uno de los temas centrales de la ciencia política es el estudio de la democracia, los sistemas electorales y los sistemas de partidos, ¿no? Que en conjunto, en conjunto de los sistemas políticos, ¿no? Más allá de si son democráticos o no. Pero digamos que sabemos más de la democracia y consecuentemente también sabemos más de las no democracias, es decir, de los regímenes no democráticos, los autoritarismos, los fascismos, los totalitarismos, lo que hoy le llamamos las autocracias, etcétera, etcétera. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque conocemos también mucho de la democracia. También sabemos que las reglas que nos damos tienen efectos, ¿no? Y las reglas que nos damos para distribuir el poder se concentran en las reglas electorales y en los sistemas de partidos que son los agentes centrales de las democracias o de las no democracias. Pero incluso hasta las no democracias tienen sistemas de partidos, ¿no? O partido único, o partido predominante, o partido hegemónico, como sea. Lo que es un hecho es que sabemos más. Este, También sabemos en qué medida los efectos del diseño institucional impactan a los actores, ¿no? De las democracias o de los sistemas políticos en general. Es decir, en la medida en la cual se manipulan las reglas de acceso al poder, pues hay un resultado. Si las reglas de acceso al poder se van concentrando, pues entonces el resultado es también mucho menor pluralidad. Si las reglas se hacen más amplias, ¿no? Entonces hay mayor pluralidad. Y este tema lo conocemos más, hoy lo conocemos mucho mejor, tenemos mayor información. Por eso en el ámbito de los estudios electorales y los partidos políticos, ahí sí podemos aplicar con más precisión, con más detalle, los análisis cuantitativos, ¿no? Es decir, el efecto de las reglas electorales sobre estudios de partidos, los votos, la distribución, la geografía electoral, la distribución electoral, la distribución de los votos, etc., etc. Conocemos mucho en ese aspecto y creo yo que ahí deberíamos enorgullecernos porque es el ámbito, es el foco central de la ciencia política. Y no sabríamos en ese sentido todo este conocimiento si no hubiéramos avanzado en la profundización del método y las técnicas de análisis. En efecto, como tú decías, creo yo que Sartori tenía razón. No, no creo yo. Sartori tenía razón porque hemos confundido el método con las técnicas, ¿no? Existe el método científico y existen las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas y las técnicas mixtas, ¿no? Sin demeritar el trabajo de otros colegas, y probablemente lo hablo por ignorancia, cuando hablan de métodos mixtos, pues a mí me sorprende, pues porque en realidad la ciencia política siempre ha sido mixta. Este, más que, o por ejemplo, dicen la emergencia de los estudios subnacionales. Por Dios, prácticamente toda la ciencia política se ha hecho con estudios subnacionales, no es una novedad, ¿no? Este, pero bueno, incluso poniéndole esos nuevos adjetivos, nos damos cuenta de que les hemos dado mayor sistematización. Entonces, tenemos un gran avance, por un lado. Sin embargo, también es cierto que una de las cosas que hemos olvidado es que hemos abandonado, creo yo, las grandes preguntas por la precisión metodológica y técnica. Y el abandono de las grandes preguntas termina haciendo que aquellas personas que nos dedicamos a la ciencia política terminemos dando respuestas insatisfactorias a las preguntas que la gente común se hace. Y una colega de la Universidad de Querétaro, la profesora Marcela Ávila, decía,
pues entonces terminamos hablando como los taxistas, ¿no? Digo, es una profesión, es una actividad. Pero si un taxista puede decir lo mismo que dice un politólogo, una politóloga, entonces, ¿dónde está nuestra disciplina? ¿Y por qué sucede esto? Porque hemos abandonado las grandes respuestas, las grandes preguntas, la búsqueda de las grandes respuestas por la precisión, ¿no? Voy a poner el ejemplo. Nos hemos centrado tanto en la precisión y en el afán de ser precisos metodológicamente, cuantitativamente, cualitativamente, por recopilar información que, por ejemplo, no hemos podido dar una respuesta clara y adecuada al problema de ahora de por qué las democracias están cayendo rápidamente, ¿no? Ujú, Eh, Tenemos una infinidad de respuestas, pero no tenemos un conjunto de respuestas sistemáticas que permitan a los tomadores de decisiones, a la sociedad en general, a la ciudadanía, convencerles de que no deberíamos ir por ese camino. Ese es el otro problema de la ciencia política. Conocemos mucho, pero nuestra aplicación sigue siendo muy pobre. Incluso yo diría que la clase política, la gente que hace política, digamos, y no me refiero a toda la gente, todos hacemos política, como diría Max Weber, ¿no? Somos políticos hasta de ocasión, incluso esto que estamos haciendo es política, pero las élites, que son las que terminan tomando decisiones, pueden seguir haciendo esa actividad política sin consultarnos, sin ignorándonos abiertamente, ¿eh? Es decir, ¿cuántos de las personas que hacen política en este momento están escuchando el conocimiento que generamos desde la ciencia política? Probablemente muy pocos. Y ese creo que yo sí es un gran problema de nuestra disciplina. No hemos sabido trasladarlo hasta ahí. Y la tercera cuestión, es decir, ya decía yo, tenemos un gran avance, pero ese gran avance no logra transitar a ser una disciplina aplicada. Pero también creo yo que no habría que ser tan pesimistas. Lo que es un hecho es que también nuestro contexto mundial, social, pues es muy diferente. Muchas disciplinas, como el derecho, la sociología, la economía, pues la misma filosofía u otras, se desarrollaron y maduraron en contextos en los cuales las sociedades eran menos complejas. En cambio, la ciencia política está desarrollándose en una sociedad mucho más compleja. ¿A qué me refiero? Como la actividad política siempre ha sido un tema recurrente en el pensamiento político y por eso recurrimos a Platón, a Aristóteles, a los presocráticos, a Heródoto y demás, pero eso no era ciencia política, era pensamiento político en general. Pero esta disciplina que hoy desarrollamos está madurando en un contexto muy complejo. Entonces, ese contexto muy complejo todavía es difícil asirlo, ¿no? Tomarlo, comprenderlo. Y voy a poner tres ejemplos rápidamente que son retos para nuestra disciplina. Primero, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Los medios de comunicación, la forma de transmitir información. Es decir, estamos en un contexto en el cual tenemos mucha información. Pero ojo, la información no es conocimiento. Mucha gente cree que como tenemos acceso a la internet, es como meternos a una biblioteca, ¿no? O nuestra biblioteca, ¿no? No por tenerlo aquí atrás significa que ya tenemos el conocimiento, ¿no? Hay que procesarlo, hay que tener método para procesarlo y demás. Bueno, ese es un contexto, tenemos mucha información. Segundo, las sociedades son diferentes. Tomemos en cuenta que hasta 1950 la gente moría a los 40, 50 años. Ahora hemos duplicado la calidad de vida, ¿no? O sea, el promedio, la gente muere hasta los 80 en promedio, y eso en promedio. Y la pirámide poblacional va a estar creciendo cada vez más. Entonces, es una sociedad muy diferente. O sea, no es lo mismo que diseñemos una estructura social basada en que la gente a los 50 años ya está considerada anciana, ahora a los 50 es una persona que está a la mitad de su vida productiva. Y eso hace a las sociedades muy diferentes. Otra cuestión, no solamente las comunicaciones y la información que tenemos acá, ahora desplazarnos es muy diferente a hace 100 años. Eh, Hoy podemos tomar un avión, ¿no? Y llegar a Europa en menos de un día, en 9 horas, 10 horas, 11 horas, depende cómo lo hagamos, ¿no?
Y esas dimensiones del cambio social no lo hemos procesado de una manera adecuada, creo yo. Y esto depende por algo que dijo en algún momento Edith Hobsbawm, que decía que en lo que hizo el siglo XX, que fue un proceso de aceleración de procesos sociales, hizo que las generaciones del siglo XX no tengan ningún vínculo con las generaciones de los siglos pasados. Y él ponía un ejemplo. En el siglo XVII, XVIII, siglo XVII, una persona que vivió en el siglo XVIII no se va a diferenciar mucho de lo que hizo una persona en el siglo XVIII, XVI o XV, lo que sea. Es decir, en verdad la diferencia entre vivir en un siglo u otro era muy poca. En cambio, no es lo mismo hoy una gente que nació en los 70, que nació en los 2000, que 2010, 2020. Los saltos han sido muy significativos. ¿Por qué pongo esto? Porque esto es uno de los retos que tenemos. La política también está cambiando radicalmente debido a estas condiciones sociales. El ejemplo más claro, otra vez lo pongo y seguramente lo vas a tratar y lo estás tratando con tus entrevistados, es el rol que tienen las redes sociales para definir, por ejemplo, una elección. Probablemente no sea definitorio total, pero de que impacta, impacta, de que es importante, ¿no? Eh, Solamente por poner un ejemplo. Es decir, entonces el reto de la ciencia política es que todo ese conocimiento que hemos acumulado, toda esta capacidad metodológica y técnica con la cual contamos ahora, tenga la posibilidad de ser aplicada en un mundo muy complejo y en constante cambio. Ese es el gran reto yo creo que hoy tenemos y que digamos es todavía algo que debemos trabajar. Y suscribo totalmente lo que dices, Fernando. Y los medios de comunicación son el mensajero, el daño que hacen el mensaje, ¿no? Lo que se transmite a través de ello. Y también qué bien que nos comentas la fragmentación y complejidad de nuestra realidad, porque en mi opinión, echo de menos mucho esos libros de teoría con mayúscula. Ya no hay, lo que abundan son libros de teoría con minúscula, ¿no? De micropolítica. Y eso nos habla seguramente de esto que tú nos estás comentando, pero y al mismo tiempo es una necesidad, requerimos teoría para que nos Y ayude sí, sí, sí. claro, no, no, y por supuesto, tienes razón, no sé si sea un problema. Pero lo que es un hecho es que es cierto que conocemos mucho, pero de manera fragmentada. Para algunos, esta dinámica es lo que nos ha permitido avanzar, porque la ciencia también se basa en una especie de especialización continua. Por ejemplo, quien estudia medicina, yo por eso creo que los politólogos, las politólogas, deberíamos emular a la medicina estudian medicina en general, ¿no? Por eso existen médicos generales, pero al final de cuentas lo que los hace importantes y relevantes es la investigación y la aplicación en una especialización, ¿no? Es decir, cancerología, ginecología, Pediatría. pediatría, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente eso, o sea, hay pediatras o gerontólogos especializados en determinadas enfermedades, tratamientos, etcétera. Es decir, la medicina, por ejemplo, es un ejemplo muy claro en la cual lo que lo ha hecho avanzar y que nos ha permitido y nos permite ahora vivir más es que un médico no tiene que conocer todo, pero sí tiene que conocer algo muy bien. Entonces creo yo que hasta cierto punto en la ciencia política hemos hecho algo así. Sin embargo, no son, la política es un poco más compleja, digo, guardando las proporciones, el sentido de la idea de sistema, y los médicos también lo saben. ¿No? Es decir, la idea de sistema es ver a la sociedad como un sistema. En los médicos ven al cuerpo como un sistema. Y nosotros hemos abandonado también la visión sistémica, total, general, por la cuestión de la precisión. Y probablemente eso sea lo que debamos avanzar ahora, ¿no? Es decir, si ya hemos ganado precisión, ahora tratemos de encontrar una sistematización de este conocimiento. No necesariamente llegar o emular, digamos,
a estos grandes autores, personajes del pasado que veían a la política de manera global, porque probablemente hoy sea muy complicado hacerlo y pues prácticamente es imposible hacerlo sistemáticamente, pero al menos no perder esta orientación sistémica, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas que sí tiene, yo creo, la ciencia política contemporánea en la formación. Es decir, voy a poner un ejemplo que probablemente les ha tocado a otros colegas o a ti también, de estudiantes de posgrado que son muy buenos en desarrollar un análisis técnico metodológicamente bien llevado, pero pues que no han leído, por ejemplo, la Guerra del Peloponeso, y uno diría, porque dicen, ¿y para qué la voy a leer? Como un médico diría, ¿para qué voy a leer a Hipócrates cuando no? Y sí, cierto, el médico puede prescindir de Hipócrates en su formación, pero un politólogo, una politóloga no puede prescindir de Heródoto o de Polibio u otros grandes pensadores en su formación. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso también la ciencia política es un poco más compleja. Entonces, en ese sentido, sí creo yo que no debemos ser conscientes de estos, digamos, avances que tenemos, pero también algunas cosas que no debemos olvidar que debemos seguir desarrollando. Claro. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, Fernando, la ciencia política en México tiene una historia, tú la has explicado muy bien en tus escritos. ¿Podrías, para el público que nos va a ver y escuchar, cuál es ese recorrido histórico rápido? Porque la pregunta que te quería hacer en relación a esto era muy puntual, pero creo que es, ¿cuándo nace la ciencia política? En singular, como tú dices, porque muchos nos quedamos con ciencias políticas, como sigue la Facultad de Ciencias Políticas, y para que podamos distinguir como que ese desarrollo, esos momentos. Bueno, hay varias formas de ver el nacimiento de una disciplina. En el caso de la ciencia política, creo yo que los historiadores o que nos hemos dedicado un poco a ver esto, existen al menos dos grandes momentos. El primero es cuando existe una obra que trata precisamente, como decías, de encontrar una regularidad estrictamente política que se presenta a lo largo de la historia de toda la humanidad. Ojo, eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Una regularidad observable empíricamente y que se presenta a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y esto lo hace Gaetano Mosca en su famoso texto de Elementos de Ciencia Política, ¿no? Que en español se tradujo precisamente como la clase política. Y él dice, el mundo puede cambiar, puede ser complejo, puede ser simple, ¿no? Es decir, pero todas las sociedades existe una clase que manda y otros que obedecen. Y no me pueden decir que no exista esto. En todas las sociedades existe, ¿no? Y esta es una regularidad empírica observable, medible, cuantificable, cualitativamente observable, etc., lo que queramos ver. Y entonces por eso esa obra marca el antes y el después. Permite observar el nacimiento de una ciencia porque tiene un objeto de estudio, tiene una regularidad y esta cuestión es observable a través del método científico. Sin embargo, el problema con Gaetano Mosca no fue un problema de él, por supuesto. Hubieron otros autores que lo siguieron, la clásica, me estoy refiriendo a los clásicos autores de las élites, ¿no? Michels, Robert Michels y Wilfrido Pareto, pues lo desarrollan a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el contexto de Italia, que es una cosa muy extraña, porque Italia es de los últimos estados europeos en unificarse, bueno, también Alemania, pero digamos no había sido una gran nación, había sido un territorio fragmentado. Pero precisamente yo creo que por esa dinámica que sucede ahí, pues ahí se conjuntan los elementos para desarrollar una teoría de esta naturaleza. Pero pues, ¿qué sucede? Aparece la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, esas guerras eh, pues trastornan el ámbito científico, cultural y social en general. Y ojo, una cosa que no he hablado, para hacer ciencia se necesita estructuras, se necesita recursos, se necesita gente que haga esto. Entonces, están haciendo una ciencia, pero inmediatamente el contexto no es el adecuado, pues entonces esta ciencia muere, decae. Y el segundo momento de renacimiento de la ciencia política ya no es en Europa, sino es en Estados Unidos y es
con otra gran obra que de Political System de David Easton, en la cual otra vez, como Gaetano Mosca dice, bueno, el mundo ya es diferente, no podemos seguir analizando la política a través de las leyes, a través de la historia, a través de la filosofía, requerimos tener una teoría propia, ¿no? Y una teoría además contemporánea que se distinga respecto de otras. Y entonces es por ello que David Easton genera esta famosa teoría de political system, de la teoría del sistema político, pero ojo, hay una cosa muy importante, él dice, el sistema político debe ser analizado a partir de los principios científicos de la observación, la cuantificación, la técnica, la refutación, que todo conocimiento es provisional, etcétera. Es decir, adoptar formalmente el método científico. Y ese es el segundo gran momento. Y claro que va a tener mejor desarrollo en Estados Unidos porque ahí existían las estructuras, las personas, los recursos para desarrollar una ciencia. Pero recordemos que esta ciencia, ciencia política que se desarrolla en Estados Unidos, fue beneficiada de toda la migración de los pensadores europeos que, producto de las dos guerras mundiales, se trasladaron a este espacio, ¿no? Y que, territorial, y que las universidades estadounidenses les abrieron las puertas, ¿no? Y claro, de ahí ha avanzado. Y pasando al caso mexicano y latinoamericano, pues esta misma tendencia estuvo. No es extraño que, por ejemplo, aquí, para no ir más lejos, en México se crea el Instituto de Investigaciones Sociales en los años 30 y en el cual precisamente con los recursos humanos y las estructuras existentes se empieza a desarrollar lo que vamos a conocer como la ciencia política contemporánea. Tan es así que por ello pudimos crear, o bueno, me refiero como sociedad mexicana, a la Facultad de Ciencias Políticas en los años 50, ¿no? Es decir, en ese sentido, lo que podemos ver es que de un lado hay esfuerzos intelectuales por construir una ciencia y por otro lado, condiciones estructurales para permitir que esa ciencia se desarrolle. Es decir, una ciencia no nace solamente por un impulso intelectual de un conjunto de personas, se requieren también esfuerzos institucionales, recursos, estructuras, personas, etcétera. En Europa existía el esfuerzo intelectual, no, por eso Gaetano Mosca, Michels, Pareto y otros desarrollan estas teorías. Pero si las estructuras, las condiciones estructurales no eran favorables, pues ese esfuerzo desapareció. En cambio, en Estados Unidos sí existían estas condiciones estructurales y el esfuerzo intelectual encontró, digamos, los esfuerzos intelectuales encontraron un camino fértil para ello. Y no solamente ese camino fértil, sino que también existía ya un conocimiento acumulado de otras disciplinas que le permiten a la ciencia política avanzar. Y lo mismo sucedió en México. Claro, si pasamos a América Latina, pues ya hay grandes diferencias, ¿no? Y justamente, qué bien que comentas eso, porque nuestro tema de esta emisión es la ciencia política en México y en América Latina. Te quería preguntar, ¿qué distingue la ciencia política que se hace en México de la que se hace, por ejemplo, en Argentina y Chile? Por no decir Italia, que la conoces muy bien. Pues, como decía, yo creo que hay que verlo desde las dos perspectivas estructurales e intelectuales. Y me voy a ir a las cuestiones estructurales. Hay una condición que no hemos, creo yo, sido conscientes, pero la ciencia política solamente se puede desarrollar de manera adecuada en contextos democráticos o en contextos de libertad o de cierta libertad, ¿no? Si no hay libertad de investigación, es difícil que una disciplina como esta se desarrolle. Por ello, si nosotros observamos estructuralmente en dónde se desarrollaba la ciencia política en América Latina, eran muy contados los lugares en donde se desarrollaba la ciencia política. Se desarrollaba aquí en México, se desarrollaba en Argentina, en Chile, en Brasil,
pero prácticamente en el resto de los países no se desarrollaba porque no eran democráticos. No se consideraba necesaria la aparición de una disciplina en un contexto en el cual la política estaba previamente definida por las reglas, digamos, no democráticas. Eh, por eso es importante observar que a partir de los años 80 hasta los 90 y ahora, las facultades, institutos, programas de grado y de posgrado de ciencia política aumentaron exponencialmente, y lo digo así, exponencialmente, cuando se transita la democracia. Y eso permitió y ha permitido ahora que exista esta disciplina en América Latina. ¿Qué tipo de ciencia política se hacía antes de del boom? El boom de la ciencia política aparece con las transiciones, pero ¿qué tipo de ciencia política se hacía? Sí se hacía una ciencia política un poco más ecléctica, más orientada a la sociología, un poco más colonizada por las perspectivas ideológicas como el marxismo, ¿no? Recordemos que pues prácticamente todos los años 60, 70, las corrientes sociológicas como el marxismo y otras, pues dominaban la formación en las ciencias sociales y el marxismo no estuvo exento. Y la ciencia política fue, digamos, eh, mm, partícipe de esta tendencia. Ahora, aquí hay que saber, hay que decir que en realidad lo que habían eran ciencias políticas, ¿no? Y además era una ciencia política que se le llamaba comprometida, es decir, hay que pensar, hay que razonar, hay que investigar con una orientación aplicada para transformar el mundo, ¿no? Siguiendo los preceptos del marxismo, yo creo que más gramsciano que otro, ¿no? Más que el mismo Marx. Y la ciencia política, digamos, más sistemática, más científica, más intelectual, pues se hacía en pocos espacios. Entonces, por eso podríamos investigar encontrar algunos textos, digamos, canónicos, ¿no? Que se podrían encontrar ahí. Pero a partir de los años 80 hay un boom, ¿no? De estructuras, de programas, de revistas, de congresos de ciencia política. Hoy prácticamente tenemos congresos de ciencia política o de ciencias políticas todos los años en varios países, etcétera. Y esto también permite que la disciplina crezca. Ahora, ¿qué es lo que hace diferentes a las ciencias políticas, a la ciencia política en Argentina, en México, en Brasil, etcétera? Yo creo que hay una cosa muy interesante. Los contextos importan mucho porque las preocupaciones de cada país va a ser diferente. Y voy a poner un ejemplo histórico y uno actual. En Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, en los años 80 y 90, el tema central para la comunidad politológica era las transiciones a la democracia, pero era el alejamiento de los militares del poder, las políticas, por ejemplo, de resarcir los daños de los que hicieron los militares, los diseños institucionales, ¿no? No es raro que en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en otros países, se hayan creado nuevas constituciones. En cambio, en México, los politólogos, las politólogas fueron más transitólogos, ¿no? El alejamiento de un partido hegemónico y la transición a un sistema de partidos plural. Y entonces a veces creemos que el tema de la ciencia política era solamente eso. Y no, bueno, era el tema de nosotros, ¿no? De México. Pero no era el tema del resto. A los otros países no les interesaba ese tema de las elecciones, de los partidos, no con la intensidad que nosotros teníamos, porque tenían otras preocupaciones. El ejemplo más claro también es Centroamérica, Colombia, ¿no? Pues ¿cuál es el tema central? Pues la guerrilla. En Perú, la guerrilla, Sendero Luminoso, las FARC en Colombia, estas guerrillas que todavía permanecían y que siguen generando problemas políticos en la región, ¿no? Entonces, cada país desarrollaba un tema específico y por lo tanto las preocupaciones orientaban también la investigación. Sin embargo, hoy creo yo que en general, debido a que las condiciones estructurales son compartidas y la comunidad politológica es mucho más rica, mucho más densa, mucho más plural, ahora compartimos preocupaciones similares porque también la región como que se ha movido hacia esto. Nos democratizamos, cada país se democratizó a una velocidad diferente.
otros se democratizaron pero luego cayeron muy rápido, u otros ya eran democráticos pero luego se convirtieron en autoritarios. El ejemplo más claro y lamentable es Venezuela, ¿no? Mientras en América Latina caían bajo regímenes autoritarios, Venezuela tenía una democracia muy defectuosa, puede ser, pero una democracia mucho más eficiente desde el 58 en adelante. Pero esa democracia pues tuvo problemas y decayó. Entonces, bueno, hoy tenemos estas preocupaciones comunes. Entonces, por eso ahora la comunidad politológica latinoamericana puede dialogar, a pesar de que cada país tenga sus propios problemas. El hecho de que seamos países democráticamente o con un cierto grado de democraticidad nos hace tener temas y preocupaciones relativamente similares. Entonces, hoy hacemos una ciencia política más transnacional, mucho más colaborativa entre personas, instituciones, programas, revistas, a través de asociaciones y demás. Sin embargo, vuelvo a lo mismo que decía yo al inicio. No tenemos mucho conocimiento, pero no hemos dado las respuestas adecuadas porque nos hemos olvidado de las grandes preguntas. Y entonces el gran tema que tenemos ahora es por qué estas democracias o esos países que transean la democracia, por qué están entrando en esa vorágine autoritaria. ¿Por qué estamos permitiendo que aparezcan liderazgos no democráticos? ¿Por qué permitimos que aparezcan liderazgos que van en contra de las libertades? ¿Por qué la gente acepta a estas personas? Porque, ojo, a diferencia de los regímenes autoritarios del siglo XX o de una gran parte del siglo XX, muchos de los líderes autoritarios, o una gran parte, si no es que todos, llegan por la vía de las elecciones, manipuladas si quieren, por supuesto, pero en todos los países se manipulan elecciones, claro, hay grados de manipulación, ¿no? Este, hay grados de manipulación que no ponen en riesgo la integridad. Es cierto que en América Latina nos excedemos en esto, pero tampoco hay que olvidar que la gente está votando por líderes autoritarios. El ejemplo más claro es Bukele en El Salvador, o Ortega en Nicaragua, o lo que está pasando en Venezuela. Es cierto que hay un proceso electoral viciado, etcétera, pero lo que es un hecho es que Maduro va a obtener votos. Porque si hubiera una lógica de que todo el mundo está en contra de ese sistema, pues capaz que en las urnas la gente no vota. Y ojo, eso no le hemos dado respuesta. Nuestras respuestas son contradictorias, le damos vuelta al asunto. Bueno, hay algo ahí medio raro, ¿no? La manipulación. Sí, pero ¿por qué la gente sigue votando a estos líderes? ¿Y por qué hay una especie de contagio? ¿En dónde quedó todo este conocimiento? Entonces, sí hay algo que pensar mucho de en qué hemos avanzado en nuestro conocimiento politológico y hasta dónde deberíamos llegar. Tomando en cuenta esto último que comentas y sobre todo la reflexión que haces sobre los problemas comunes que tenemos la mayoría de los países latinoamericanos, te quiero formular la última pregunta, Fernando. En tu opinión, yo sé que no puedes abarcar tantos temas, pero ¿cuál sería la agenda mínima para el desarrollo de la ciencia política latinoamericana en ese sentido, de que todos comparten problemas similares y cuál sería una agenda mínima para el desarrollo de la ciencia política? Yo creo que nuestra agenda tiene que estar dividida en la agenda científica y la agenda de los temas que debemos enfrentar. Pero creo yo que los temas que debemos enfrentar son problemas no de la ciencia política, sino de la sociedad en general, y no solamente la ciencia política, de todas las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por eso creo yo que habría que centrarnos en la agenda científica, para también mantener nuestra propia autonomía. Y yo lo pondría en 10 puntos que hace algunos meses señalaba yo en un artículo muy breve. Y el primero, creo yo, es que debemos adoptar verdaderamente la actitud científica. Y eso significa que nuestra ideología, nuestras creencias y nuestros deseos no tienen ninguna relevancia en el conocimiento científico. Y ojo, esto a veces no lo olvidamos. Tenemos muchas personas que hacen ciencia política y lo hacen desde los ojos de la ideología. La ideología es aquella que nos da una respuesta previa antes de conocer el problema, ¿no? Si ya nuestra ideología nos da una respuesta, pues entonces no estás haciendo ciencia, ¿no? Entonces ese sería el primero.
El otro es que debemos promover las explicaciones predictivas. Mm. La ciencia política parece irrelevante a las personas que hacen política porque el 90% de nuestros análisis son posdictivos. Somos buenos para explicar por qué pasaron las cosas, pero somos malos para decir qué podría pasar, ¿no? No convencemos a la gente. Ojo, no hay que ser brujos, pero sí una especie como de buenos predictores, ¿no? Señalamos lo que ya pasó, cómo, cuándo y por qué. Y los estudios electorales creo yo que son un ejemplo muy claro en el cual existe una elementos para formular tendencias. Sin embargo, nos resistimos, ¿no? Nos resistimos. Oye, pero sí es cierto que ahí tenemos un foco para decir las cosas pueden suceder por esta cuestión. Entonces, esa es la otra. Creo yo que sumado al inicio, debemos evadir las ideologías. Esto no lo digo solamente yo, hay Mario Bunge lo decía, ¿no? Un metodólogo, epistemólogo importante, ¿no? Dice, las ciencias sociales están infestadas de ideologías o han estado infestadas de ideologías y la ciencia política mucho más. Nosotros debemos estudiar las ideologías, no deben ser nuestro modelo de interpretación. Ojo, eso es importantísimo. Las ideologías deben ser nuestro objeto de estudio porque las ideologías le dan sentido a la política, a la gente que hace política, pero no deben ser nuestro modelo de interpretación. Cuando adoptamos una ideología como modelo de interpretación, ya no estamos haciendo ciencia. Y si de por sí nuestra ciencia padece muchos problemas, entonces hacer eso nos pone en un paso atrás, ¿no? Es un lastre siempre. Hace rato yo decía que debíamos, es el otro punto más, debemos emular a la medicina como profesión. ¿Por qué? Y lo voy a poner así. ¿Qué hace un politólogo, una politóloga? Esta pregunta muchas veces es difícil de responder. En cambio, ¿qué hace un médico, una doctora, un doctor? Pues lo sabemos un poco más, ¿no? Entonces, al igual que en la medicina, debemos de partir de presupuestos científicos, del análisis del pasado y la investigación presente, para identificar las causas de algo que no funciona bien o que pudiera no funcionar o pudiera funcionar mejor y ofrecer alternativas. Es decir, debemos emular en este sentido a la medicina. Otro tema central es, y que vas a coincidir conmigo seguramente, debemos consensuar conceptos clave. Un abogado, una persona que estudia derecho, una persona que estudia economía, por ejemplo, una persona que estudia economía no va a poner en duda el concepto mercado. Una persona que estudia derecho no va a poner en duda, no sé, los principios de irretroactividad de la ley, por ejemplo, ¿no? En cambio, en la ciencia política, de repente abrimos un artículo, un libro, bueno, para mí democracia es esto. Espérame, tú no inventaste la democracia, ni existen muchas democracias, ¿no? Porque ese es otro tema. ¿Es democracia también aquella que sucede en las colonias? Bueno, son prácticas que se emulan a la democracia, pero eso no es la democracia. Son prácticas plurales, abiertas, etc. Pero la democracia es una forma de gobierno que tiene ABC características. Solamente por poner un ejemplo. Entonces, mientras no consensuemos conceptos básicos que sean incontrovertibles, vamos a poder avanzar. Porque si no adoptamos esto, no vamos a poder avanzar. Otra cuestión, desterremos las posiciones pseudocientíficas. Cuando un artículo o un libro inicia con voy a demostrar, pues ya todo está dicho, porque no se trata de demostrar. Bueno, al menos que metodológicamente digas, en este artículo, una vez que yo he desarrollado esto, puedo demostrar, ah, bueno, pero si mi punto de partida es para decirle a la gente lo que pienso utilizando argumentos científicos, pues no estoy haciendo ciencia, estoy haciendo pseudociencia. Entonces, estas posiciones pseudocientíficas son muy complejas de observar. ¿Por qué razón? ¿Cuántas, y lo preguntaría, y te pregunto, digamos, para que lo pensemos nada más, cuántas veces hemos visto en las revistas de ciencia política, de ciencias sociales, artículos que refuten a otros artículos? En las revistas de las ciencias naturales, e incluso en otras revistas, hay espacios para refutar. De esta manera se puede decir qué conocimiento es válido o no. Lo máximo que llegamos a hacer es plagio, ¿no? Y muchas veces creemos, incluso ahora que con los sistemas de detección de plagio de Internet, podemos encontrar. En realidad, los sistemas de detección de plagio
no nos dicen si la gente plagió, nos dicen si hay coincidencias. Pues si yo estudio una determinada disciplina y pongo frases de otro autor, capaz que el texto va a decir que plagié la mitad, porque no va a comprender lo que dice la otra cosa. Pero bueno, esa es otra historia. No hay forma de encontrar y refutar el conocimiento politológico por varias razones. Porque se hace pseudociencia, porque las personas que a veces hacen ciencia esconden la información y porque a veces el lenguaje que utilizan es tan rebuscado que no permiten que sea refutado, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Entonces, aunado a lo anterior, creo yo que debemos fomentar la replicabilidad en la ciencia política. Lo que hace a la ciencia es el método, no la técnica solamente, ¿no? Es decir, si muchas veces no podemos replicar ideas y conceptos o investigaciones, pues porque la técnica es un poco rebuscada y no debería ser así, debe ser mucho más amplia. Cierro con tres cuestiones rápidas. Fomentar la responsabilidad para con los valores democráticos. Creo yo que no debemos olvidarnos esto. Muchas veces nuestras agendas de investigación de carácter personal o de grupo nos lleva a fomentar prácticas que no son de libertad y de igualdad. Puede ser que sean agendas que lleven una lógica inmediatista y necesaria, pero no por, como decía otra vez, cito a Sartori, o sea, cuando querramos tirar el agua sucia, no lo tiremos con el niño adentro, ¿no? Sí, porque a veces hacemos eso. Otro es, ya eso ya iría en otro término, debemos promover la divulgación del conocimiento politológico. Eso es un poco más complejo. Creo yo que lo que estás haciendo es prácticamente esto, ¿no? Pero probablemente mi charla, o nuestra charla, perdón, o lo que estamos fomentando acá es una charla que probablemente le escuchen más la gente que estudia ciencia política, o ciencias sociales, o historia de la ciencia y demás. Pero ¿cómo le hacemos entender a la gente que no le interesa la ciencia política que el conocimiento que desarrollamos es válido e importante para su vida cotidiana? Y por ejemplo, la medicina lo hace bien, ¿no? Es decir, eh, pueden tranquilamente ellos seguir su vida sin necesariamente explicarle a la gente todo el conocimiento que hay detrás de la medicina, pero sí saben decir cuándo deben alejarse de la homeopatía, cuándo no deberían con un curandero, decirles, miren, mira, señor, señora, usted puede pensar lo que quiera, pero usted tiene esta enfermedad y eso se trata con estos medicamentos, con este tratamiento o con esta cirugía, etcétera. Si usted cree que la homeopatía, el curandero, el chamanismo lo va a curar, pues adelante. Pero yo le estoy diciendo desde mi perspectiva que esto sucede así, ¿no? En cambio, en la ciencia política, aunque sepamos decirle a la gente qué cosas están mal y por qué no deberíamos ir hacia allá, la gente nos puede ignorar olímpicamente. ¿Y por qué deriva esto? Porque no hemos sabido transmitir el conocimiento hacia la gente, ¿no? Y ojo, el problema es que cuando hacemos esto, lo transmitimos con nuestra ideología. Muchos de nuestros grandes opinólogos que hoy inundan los diarios en la internet son personas que han sido formadas, que no son cualquier persona, tienen una buena formación científico-social, pero terminan dándonos opiniones de taxista, ¿no? De una persona común, infestada de ideología, y entonces la gente cree que eso es lo que hace un politólogo o una politóloga, ¿no? Darnos su opinión ideológica. No, esa no es nuestro rol. Y cierro, porque ese es el reto para la ciencia política. Creo yo que otro reto que tenemos es como en este campo, que nos formamos en las universidades, trabajamos en las universidades, cómo transmitimos este conocimiento a las nuevas generaciones. Y creo yo que lo que hace a un buen politólogo o una buena politóloga son cuatro cosas: los idiomas, viajar, leer y siempre pensar que el conocimiento que tenemos es provisional. Es decir, no debemos ser soberbios con el conocimiento que tenemos. Todo nuestro conocimiento es provisional, pero ojo, no todo el otro conocimiento es científico, ¿no? Entonces, creo yo que la agenda de la ciencia política para algunos
y seguramente lo vas a encontrar con los colegas, con las colegas que entrevistas, pues son muchos temas, género, la violencia, las guerrillas, el crimen organizado, los diseños. No, claro, hay muchos temas, pero no son temas exclusivos de la ciencia política. Creo yo que la agenda de la ciencia política debe ser una agenda científica, ¿no? Que es los temas que acabo de mencionar. Wow, Fernando, me encantaría seguir conversando contigo, pero el tiempo se nos ha agotado y solamente quiero decir que fue una inteligente e interesante agenda mínima, por oportuna y relevante, lo que aquí nos has compartido, y yo espero que todos, sobre todo los futuros politólogos, los estudiantes de ciencia política, tomen muy en cuenta estos puntos que nos has compartido, y aquellos colegas que nos van a ver y escuchar, bueno, pues ojalá y podamos continuar estas sugerencias. Sí, Es, Solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Fernando Barrientos del Monte, profesor titular de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Gracias, Fernando, y hasta la próxima misión. no, muchas gracias a ti, Anselmo, y hasta la próxima. Un saludo a todos los que nos escuchan y ven. Gracias, doctor Fernando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.